Una de las encrucijadas históricas o uno de los nudos históricos del siglo XX, en realidad de los 2 siglos de vida independiente en el continente hispanoamericano, lo representa sin duda ninguna Cuba. El proceso revolucionario, la revolución cubana, es, podremos decir, junto con la mexicana, uno de los grandes procesos a través de los cuales se organizó un Estado nacional independiente. Hoy vamos a dedicar el programa a tratar de desentrañar muchas de las claves que en otros ámbitos no son analizadas, para poder entender las claves orgánicas, digamos, de lo que podríamos denominar la cuestión cubana. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestra página www.plazadearmas.tv y también les recuerdo nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Ya les digo, vamos a dedicar, este es un programa que yo hace tiempo tenía interés en hacerlo, precisamente por la escala a la que es preciso llevarlo para poder entenderlo, y por las repercusiones históricas que tiene a través de todo el continente y además a escala internacional, que es la cuestión cubana. Cuba, la revolución cubana, el régimen cubano actual, las transformaciones que está teniendo Cuba en el presente y las repercusiones que tiene para el futuro americano. Es, digamos, ineludible tratar a Cuba cuando se trata de entender qué es lo que está pasando con América Latina o con Hispanoamérica. Tengo el gusto de saludar para este programa a mi querido amigo Rafael Morales. Hola, Rafael. Gracias, Ismael. De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y a otro querido amigo también, Mauricio Álvarez. Hola, Mauricio. Gracias. También de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a ver, hay muchas aristas o muchos frentes para entrarle al tema de la cuestión cubana, pero yo creo que nada más para entrar y pedirles una primera reflexión, quizá, yo creo que lo que señalaría es, digamos, el malestar que produce la manera en la que, como suele suceder siempre con cuestiones tan delicadas como esta, la manera tan burda y simplista con la que se reporta lo que pasa en Cuba. Es tan simplista y maniquea como cuando se reporta lo que pasa en Libia, en Irak o en Venezuela, que es, digamos, lo que está pasando con el régimen actual cubano, las violaciones a los derechos humanos, las huelgas de hambre que por ahí están, es lo único que se reporta de Cuba, y se eclipsa totalmente toda la dialéctica interna, toda la producción cultural, las corrientes internas intelectuales, literarias, políticas, que traban la estructura y la materia histórica de lo que es Cuba hoy. Entonces, de entrada, yo diría que el propósito de este programa es precisamente ampliar un poco el ángulo de visión para ver qué es lo que ha pasado con Cuba internamente y en los distintos exilios que hay, que no todos son los mismos, y bueno, ver un poco qué es lo que pasa con Cuba y qué puede pasar en el futuro y las repercusiones para el futuro continental. ¿Qué podemos hacer? Así una primera aproximación, quizá, Mauricio, que quisieras hacernos de qué pasa con Cuba hoy. Bueno, en primer lugar, yo creo que habría que situar, como tú correctamente lo has planteado, de que tratar de salvar y de trascender una visión maniquea, ¿no? O sea, cuando hablamos de la sociedad cubana actual, estamos hablando de una sociedad que se ha complejizado, sobre todo en los últimos años, donde hay un intento de establecer un papel del rol del Estado diferente al que el régimen político cubano había venido estableciendo, y donde hay otras lógicas interconectadas también con la coyuntura internacional que han ido impactando esa realidad, ¿no? Ahí podríamos hablar de que ha cambiado la correlación de fuerzas en términos políticos e ideológicos en la América Latina. O sea, Cuba se ha insertado en ese proceso, también de los impactos que ha producido la crisis económica, ¿no? Impactando el fenómeno migratorio cubano, que relativamente es importante, y al mismo tiempo una serie de inflexiones y contradicciones internas que el propio modelo cubano ha tratado de ir superando a partir de
plantearse una revisión o una actualización, como le denominan las autoridades cubanas, a el quehacer del modelo y del sistema. Y un punto de inflexión importante, me parece, es la transición de liderazgo del proceso cubano. O sea, hasta el año 2006, Fidel Castro, la figura carismática, simbólica, líder del proceso, cedió sus funciones a Raúl Castro, su hermano, quien venía ocupando históricamente un rol de sucesor, de segundo hombre, ¿no? Y eso impactó la realidad cubana, yo creo, desde mi punto de vista, de una manera profunda, en el sentido de que esa figura carismática había acompañado, ¿no?, el quehacer cotidiano de los cubanos, y la visión de Cuba al extranjero ya hoy no tiene ese rol, ¿no?, ha variado. Y en ese sentido yo creo que el impacto en la vida política en Cuba y en las aproximaciones que de Cuba se hacen, cambia al menos un poco el rol y las figuras visibles dentro del proceso, ¿no? Eso quizás sería una primera observación, ¿no? Lo quiero dejar ahí para entrar en materia, ¿no? Y yo creo que ahí habría que también después mencionar, hay determinadas políticas que han ido evolucionando en un sentido diferente a como lo hacían en años anteriores, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural también. Entonces eso sería interesante mencionarlo posteriormente. Sí, tienes razón, Ismael, cuando hablas de que hay una simplificación de la realidad cubana que tiene que ver con cambios internacionales, históricos importantes, cae la Unión Soviética, el Papa visita la isla en el 97 visita la isla, y el propio régimen tiene que irse ajustando a este tipo de transformaciones. Yo recuerdo que en el 97 estaba justamente visitando Cuba y hubo una relajación en los controles que habían de manera tradicional en el país, y se dio una apertura, por lo menos simbólica, de las iglesias, aunque sabemos, por ejemplo, que Cuba no ha sido históricamente una isla que profese la religión católica, pero bueno, se dio en un gesto simbólico de apertura las iglesias que estaban ya en la isla y que habían estado cerradas por mucho tiempo. Entonces, yo creo que el asunto con Cuba es que no se puede hablar del régimen revolucionario del 59 y pensar que en esos años de entonces a la fecha no ha sucedido absolutamente nada. Claro. La misma revolución cubana atravesó una transición, toda una transición hacia el socialismo, que después tuvo su rectificación, entiendo yo, hacia los 70s, y pasando por lo que se conoce como el periodo especial. Entonces, como bien dice Mauricio, hablar de Cuba nos obliga, digamos, a hacer las precisiones pertinentes, no solamente ya ni siquiera por los cambios externos históricos, sino también por los cambios internos que han obligado a que Cuba se adapte justamente a las propias contradicciones internas, que tienen que ver sobre todo, yo recuperaría el último punto, con las divisiones, las fusiones de la clase dirigente, ¿no?, que encontró su unidad histórica justamente en el Estado, después de la Revolución, que creo yo que es una de las grandes aportaciones de la Revolución al proceso de unificación de las clases dirigentes. Y ahí, evidentemente, que también hay que incorporar la intercalación de las generaciones, que una cosa son los que hicieron la Revolución y ahora una generación como, por ejemplo, la nuestra, y hace rato comentábamos con un querido colega, por ejemplo, para poner ejemplo, el libro de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, que es un poco un balance de lo que está pasando con Cuba y también con los ideales del socialismo, etcétera. Y entonces, como a muchos de esa generación, de la generación de Padura, afecta de distinta manera a la que podemos tener, por ejemplo, nosotros al leer esa novela o al interpretar lo que está pasando con Cuba. ¿Cómo se analiza eso generacionalmente, Mauricio? Yo creo que incluso pasa por las diferentes coyunturas del propio fenómeno de la revolución, ¿no? Yo creo, por decirlo, soy enemigo de las periodizaciones, pero a veces nos ayudan a entender los procesos, ¿no? Yo creo que hay un primer proceso, y hasta alrededor del año 68, ¿no?, que nosotros podemos llamar digamos, la liberación de las fuerzas creativas para intentar la construcción de un socialismo en el Caribe, ¿no?, en el contexto de enfrentamiento con los Estados Unidos, la potencia mundial, ¿no?, y un proceso donde se intentaba un camino propio, ¿no?, en términos de construcción política,
Después de ese proceso, por diferentes razones, la invasión soviética a Checoslovaquia, el fracaso de los intentos por lograr un desarrollo autóctono, ¿no? Se produce ahí un fenómeno de alineación del proceso cubano hacia el socialismo más conservador o más ortodoxo, de tipo soviético, ¿no? Hay todo un proceso de institucionalización a imagen y semejanza de ese referente del socialismo que existía, que era la Unión Soviética. Y eso llega hasta el año 84, 85, donde hay síntomas de estancamiento en términos de las prestaciones sociales, incluso que el sistema político cubano era capaz de ofrecer, y se inicia un proceso de rectificación que se ve interrumpido por la disolución de la Unión Soviética en el año 91. Entonces se inicia un proceso, un periodo de crisis, ¿no? Que, el más crítico. Bueno, el no, más crítico, exactamente. Sin duda, ¿verdad? Donde el país pierde un 85% de su comercio con el exterior, donde hay una disminución del Producto Interno Bruto altísima, alrededor de un 40%, 30%, señalan algunos expertos, o sea, cosa difícil de digerir, ¿no? Tratándose de los ejemplos latinoamericanos, el contexto latinoamericano. Y en ese contexto el régimen político demostró capacidad de sobrevivencia y demostró capacidad de legitimación en por lo menos la mayoría de la sociedad, ¿no? Y ese proceso que se inicia en el año 91, que llega hasta nuestros días, desde mi modesta opinión, yo creo que esa es una crisis no superada. O sea, el intento de lograr un desarrollo económico autóctono sobre la base de mecanismos de inserción en el contexto internacional es un proceso que no ha fructificado. De hecho, es una de las prioridades hoy del régimen cubano, ¿no? A través de la actualización de su modelo, lograr finalmente esa inserción, pero también la creación de las capacidades que permitan hacer sustentable el proyecto social. Y desde ese punto de vista también se me hace interesante señalar que no podemos separar, digamos, a los actores de las coyunturas y de los roles que sitúan esos contextos diferentes, ¿no? O sea, y uno lo ve, por ejemplo, en términos de la literatura, lo ve a partir de la temática que se va desarrollando, la narrativa después del año 59 escoge determinados temas que están hablando de esa nueva transformación social. Eso es otra cosa que no podemos olvidar. O sea, el régimen cubano es un régimen que define su capacidad de ordenamiento político en términos de transformar las estructuras que suponen una sociedad de mercado de tipo capitalista. O sea, el régimen cubano se declara contrario a eso, ¿no? Y en ese sentido ha tratado de buscar fórmulas, ¿no? Unas más alineadas a esto que yo mencionaba, el socialismo de corte soviético, ¿no? Y otras tratando de vincular una forma de participación diferente, pero tratando de, digamos, trascender las condiciones mínimas de explotación que el capitalismo liberal sitúa, ¿no? Y entonces yo creo que la mirada de las generaciones cambia en dependencia de cómo se han vivido esas diferentes etapas, ¿no? Yo creo que hoy tenemos una sociedad cubana más crítica, más plural, ¿no? En términos de reconocer incluso errores del pasado, y eso no solo pasa a nivel social, pasa creo también en la clase política, ¿no? O sea, si uno escucha hoy al presidente cubano actual, Raúl Castro, cuando hace un llamado para que la burocracia no se eternice, ¿no? Como forma lógica de resolver el trámite institucional de los problemas sociales, ¿no? Cuando reconoce que se han cometido errores y prejuicios con determinadas personas o socialmente, ¿no? Cuando hay instituciones como el Centro de Educación para la Sexualidad, que está tratando de impulsar en el Parlamento cubano una ley que legitime las uniones homosexuales, cuando se dan discusiones en los centros culturales y se empieza un debate sobre la reflexión de cómo sería o cómo debería ser el socialismo cubano, eran hechos, la verdad, francamente impensables en un contexto de un enfrentamiento más polarizado, ¿no? Entonces yo creo que esa situación ha ido cambiando en la medida en que la sociedad cubana también ha ido madurando y de que ese orden político ha sido capaz de digerir, digamos, sus propias contradicciones y problemas, ¿no? Y lógicamente hay una deuda con las generaciones a las que se les prometió un mundo diferente, a las que se les prometió tratar de lograr una sociedad más equitativa, ¿no?
al menos más, con mayor acceso a la igualdad, y hoy vemos que en la sociedad cubana actual han sobrevivido y han reaparecido una serie de fenómenos que se creían superados, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay una deuda, pero creo que es una responsabilidad de los miembros de esa sociedad, de los que somos miembros de esa sociedad, digamos, tratar de finalmente lograr un proyecto que pueda resolver esas distancias sociales que hoy han reaparecido o que se manifiestan, ¿no? Y que son un producto, una lógica de esos cambios de los que yo mencionaba. Perdónenme si me extendí No, adelante. En lo que estoy mencionando, pero es que es bastante complejo. Ustedes claro, me van corrigiendo en la medida. No sé si en eso respondo a tu pregunta. Sí, no, es más bien ir incitando comentarios. Rafa, no sé qué, ahora que... Bueno, a propósito de Leonardo Padura, sí, en el libro de El hombre que amaba a los perros, que parece que todos lo hemos leído, pues queda perfectamente clara esta inconformidad, esta impresión que tú nos mencionas, con una generación que se siente insatisfecha, por decirlo menos, quizá defraudada, porque no vio justamente concretados los logros de la revolución. Y entonces puede ser un boom de una literatura que está tratando de revisar lo que sucedió en ese momento, y quizá en el caso de Padura, pues al menos eso yo lo veo, no hay como una perspectiva hacia adelante, ¿no? Creo que en Padura... ¿Tú ves que él no la ve? Yo creo que Padura más bien reconoce que hay una tragedia política, pero parece que se queda ahí, ¿no? Es un poco lo que yo estaba planteando. Yo pienso que es, digamos, la línea de tal vez de uno de tantos escritores o intelectuales que están haciendo un ejercicio, justamente una suerte de balance sobre lo que fue su papel como una generación específica y el momento que les está tocando ver, precisamente por el surgimiento de nuevas generaciones que están más interesadas en Facebook, en MTV, y que ya no tienen un referente inmediato con la revolución misma, ¿no? Entonces, al menos esa es la impresión que yo tengo por lo que respecta al trabajo de Padura, que además es literariamente, es una gran obra, pero la conclusión política creo que está manifestando eso. Yo quisiera señalar ahí que la narrativa cubana en general, ¿no? Y digo, como una forma de expresión de la cultura, aunque se pueden hablar de otras manifestaciones como las artes plásticas, el mismo teatro, nunca se dio ese papel, digamos, de crítica, ¿no? Social y de analizar los fenómenos y los errores, ¿no? Nunca se dio. Yo creo que a pesar de que en un momento la postura oficial trató de, digamos, homogenizar las formas de expresión de esa crítica, y por supuesto eso generó determinados costos y políticas inadecuadas que terminaron censurando a algunos autores, ¿no? Y a pesar de eso creo que sí hubo ciertos reductos de resistencia que después son retomados en el propio proceso, y es paradójico, ¿no? Son retomados por una política cultural diferente, más inclusiva, ¿no? A partir sobre todo de la asunción de la responsabilidad del Ministerio de Cultura de otra generación, digamos, de políticos, ¿no? Encabezados por ejemplo. Ahí se me viene a la cabeza el nombre del actual ministro de Cultura cubano, Abel Prieto, o sea que creo que tuvo una política cultural muy adecuada en términos de retomar, ¿no? Algunos de los aspectos que en la cultura cubana se habían cedido bajo la lógica de que, digamos, la cultura también tenía que mostrar o tenía que ser un instrumento de la ideología del Estado, ¿no? Y ahí es donde se rescata este reducto que tú... Y ahí yo creo que hay un replanteamiento de eso y de plantearse la cultura en una dimensión más amplia, no como una ideología del Estado, no la cultura como un instrumento más de la burocracia política, digamos, ¿no? Sino la cultura como una expresión social y como una posibilidad de trascender los dilemas existenciales y cotidianos de los hombres, ¿no? Y entonces yo creo que hay un rescate de autores anteriormente olvidados o cedidos, como Severo Sarduy, como Cintio Vitier, como el propio Jesús Díaz, como el grupo del Caimán Barbudo, como algunos referentes del grupo Orígenes, ¿no? Y entonces intentar, digamos, un replanteamiento, ¿no? Sí, que yo creo que culmina en eso que planteaba Rafa, que estoy totalmente de acuerdo con él, en que quizás ahora esa expresión ha fructificado, se ha canalizado en toda una serie de escritores que toman la referencia crítica a los problemas nacionales como un punto de partida para construir incluso un sentido diferente de la cultura, ¿no? Crítico,
digamos, de reflexivo, ¿no? Y eso me parece importante, pero quería mencionarlo, claro, la parte histórica, ¿no? Vamos a hacer un corte, no se vayan, estamos tratando la cuestión cubana, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza Dramas. Estamos conversando con Mauricio Álvarez y Rafael Morales, ambos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y estamos tratando de ofrecer una perspectiva mucho más amplia de lo que pasa con Cuba, un país que ha encabezado procesos fundamentales del siglo XX, del XIX, pero sobre todo del siglo XX hispanoamericano, al margen del cual no se puede entender un montón de problemas y de contradicciones y de grandes victorias del continente, y que es lamentable desde mi punto de vista la manera en la que, por lo menos en los noticiarios se reporta lo que pasa en Cuba. Es muy lamentable. Entonces, aquí lo que queremos hacer es arrojar luz sobre otros aspectos y otros matices de Cuba. Tengo, por ejemplo, aquí un montón de material, fundamentalmente de carácter ensayo y literatura. Este no tiene caso que se los muestre porque son unas fotocopias. Pero es un texto muy interesante de 2006, por ejemplo, Marxismo y Revolución, escena del debate cubano en los 60, es un libro coordinado por Rafael Pla León y Meli González Aróstegui, con prólogo de Aurelio Alonso. Ahora a lo mejor Mauricio nos explica un poco quiénes son ellos. Está editado por Ediciones Ciencias Sociales, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinelo, en La Habana, en 2006. Este es un trabajo interesantísimo porque es un análisis precisamente de la década de los 60, la incorporación del marxismo-leninismo como, digamos, la plataforma ideológico-política del Estado cubano. Y entonces les voy a dar rápidamente algunos títulos para ver el interés de lo que están en 2006 analizando internamente en Cuba. Por ejemplo, la definición del rumbo en el despegue del proyecto revolucionario, 1959-1960, crónica de una polémica ideológica en torno al rumbo de la revolución cubana, trayectoria ideológica de la revista Bohemia en los 60, la polémica, por ejemplo, avatares del marxismo en la década de los 60 en Cuba, las plenarias nacionales universitarias de profesores de filosofía, reflexiones y polémicas en su entorno, el proceso de difusión del marxismo soviético en Cuba, apuntes preliminares, la divulgación del marxismo en la revista Pensamiento Crítico, el catolicismo ante la revolución cubana en su primer año, otra aproximación al conflicto, la Iglesia Católica en el epicentro de las transformaciones, la polémica en torno de la ley del valor en el pensamiento marxista cubano, un estudio bibliográfico, el estudio del marxismo en una perspectiva histórica y conversación con Fernando Martínez Heredia sobre los 60. Entonces aquí están analizando, por lo que se ve, la década de los 60, que fue fundamental. ¿Qué podríamos comentar al respecto de esto, Mauricio? Estos autores, estos temas, estos revisionismos que están haciendo. No, es interesante. Eso quiere decir que desde el punto de vista, digamos, todavía yo creo que en espacios reducidos, fundamentalmente, bueno, académicos, y eso es un ejemplo, o sea, hay un intento de repensar esa historia, ¿no? Y de analizar cómo, en el caso específico, bueno, cómo fue la introducción del marxismo en Cuba y cuáles fueron las contradicciones que ese proceso suscitó. Ahí tú has mencionado dos nombres que son emblemáticos y simbólicos de precisamente la asimilación de un marxismo crítico en el caso cubano, que son Aurelio Alonso y Fernando Martínez Heredia, ¿no? Forman parte del grupo de lo que se conoce o se denomina como el Grupo de Pensamiento Crítico. ¿Qué es la revista Pensamiento Crítico? Que es la revista Pensamiento Crítico, que fue clausurada a finales de los años 60, precisamente porque se interpretó una postura, digamos, hereje por parte de ellos con relación a la competencia, a la introducción del marxismo soviético. De modo soviético, ¿no? Y esa interpretación, digamos, ¿en qué consistía su herejía? ¿En quién se apoyaban? ¿En Gramsci o en otros? En Gramsci, en la Escuela de Frankfurt, en la asimilación de textos que, digamos, no eran bien vistos por la otra contraparte, como Trotsky, Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, un grupo de autores, ¿no? Y en el intento también de conectar la realidad, digamos, académica cubana con el pensamiento marxista más contemporáneo de la época, ¿no? Y establecer un contacto, digamos, con lo que está ocurriendo en términos de los movimientos sociales, el movimiento estudiantil de los finales de los 60, ¿no? Y eso se interpretó como
como un desmarque, digamos, de esa versión más oficial, ¿no? Claro, pienso en que en Pasado y Presente de José Arico, que pasó exactamente lo mismo, que surge en el 64 en el contexto del Partido Comunista Argentino, pero precisamente traducían, bueno, incorporaban a Gramsci, pero también traducían otras corrientes de todo el psicoanálisis, pensamiento francés, cine, etcétera, y son expulsados del Partido Comunista Argentino. Un poco por ahí sería, ¿no? En este caso, tengo entendido, o sea, en algunos casos sí hubo expulsión, en otros casos esta gente fue relegado, ¿no?, a otras tareas, incluso separados algunos de la academia, pero afortunadamente a finales de los 80 muchos de ellos son reaceptados, ¿no?, en los cánones académicos nacionales, ¿no? Y incluso tienen una obra muy activa, ¿no? También ellos han sido cofundadores de nuevos espacios en la actualidad, como es el caso de la revista Tema, como es el caso del Centro Juan Marinelo, como es el caso de la revista Contracorriente, o sea, que un poco reactualizan esos intentos, ¿no? Y también yo creo que ha pasado y ha sucedido un fenómeno interesante, que es que en los últimos años se ha producido un fenómeno de diálogo con la diáspora cubana, digamos, claro, ¿no? Entonces hay un debate intelectual de que de un lado participan figuras como Rafael Rojas, ¿no?, como Enrico Santí, ¿no?, y del otro lado intelectuales cubanos como Rafael Hernández, como Aurelio Alonso, ¿no?, Jesús Díaz también del lado del exterior, aunque digamos. Jesús Díaz murió. ¿no? Pero es interesante porque de alguna manera se legitima, ¿no?, esa declaración de que la cultura cubana no es la cultura que únicamente se produce dentro de Cuba, claro, ¿no?, claro, sino que es la cultura que se recrea, digamos, desde la propia intención, de la propia acción y el sentido que trata a lo cubano, ¿no? Ahora que mencionas precisamente, y no quiero perder la oportunidad para comentarlo, menciona a Rafael Rojas, que Rafael Rojas reside en México, y Rafael Hernández, que reside en Cuba, y ellos editaron, ahora veo en qué año, este es de 2002, Ensayo Cubano del Siglo XX, Selección, Prólogo y Notas de Rafael Hernández y Rafael Rojas. Ese es un formidable trabajo de Fondo de Cultura Económica. Voy a nada más mencionar rápidamente los autores que señale para que aquí Mauricio aprovecharlo y explotarlo al máximo para que nos explique un poco la selección de los autores, más o menos mínimamente. Me estás, ¿no?, poniendo de experto de algo, claro, que no soy. Pero por ejemplo, no, porque tengo a otra que es la de los dispositivos en la flor de Edmundo Desnoes, que es un libro de 81, que también es como un compendio y una antología de pensamiento cubano. Entonces, Rafael Rojas y Rafael Hernández ponen Nuestra América de José Martí, no voy a citarlo todos, pero El imperialismo y la sociología de Enrique José Barona, El fracaso de los apóstoles de Manuel Márquez Sterling, El manual del perfecto fulanista de José Antonio Ramos, El fracaso sin esperanza de la República de Ramiro Guerra, después está Los factores humanos de la comunidad de Fernando Ortiz, 25 años de poesía cubana de Juan Marinello, El espíritu de Martí de Jorge Mañac, Feminismo por Camila Enríquez Ureña, La influencia africana en el pueblo de Cuba por Lidia Cabrera. ¿Qué más tenemos? La curiosidad barroca por José Lezama Lima, La experiencia de la poesía de Cintio Vitier, Pasión y muerte del hombre por José Antonio Portuondo, Gastón Vaquero, Mirta Aguirre, obviamente, Alegio Carpentier, Fina García Marrús, Graciela Pogolotti, Ambrosio Fornet, Antonio Benítez Rojo, Roberto González Echeverría, Luisa Campuzano, Abel Prieto, en fin, estoy citando nada más algunos de los autores que están antologando Rafael Hernández y Rafael Rojas. ¿Qué impresión te...? Desde un criterio integrador, o sea, ahí está reflejado más o menos los pilares, sí, de la cultura cubana, buena parte de la cultura cubana del siglo XX, ¿no? Y habla, yo creo que ese intento, ¿no?, de establecer un diálogo diferente en el que participen sin otras inmediaciones, ¿no?, autores cubanos que están fuera de Cuba, intelectuales cubanos que residen fuera de Cuba, como intelectuales cubanos que radican en el país, ¿no? Y me parece que es un intento por trascender, digamos, la incomunicación que las diferentes posiciones ideológicas, porque algunos de esos autores tienen posiciones ideológicas encontradas, pueden, digamos, suscitar, ¿no? Y eso, en términos de los retos de la sociedad cubana actual, también, digamos, representa un camino, ¿no? Y evita esa
ese maniqueísmo que tú señalabas al principio, ¿no? Cuando se habla de Cuba, se habla generalmente de que si alguien está haciendo una huelga de hambre o de si los derechos humanos, bueno, o sea, esto también forma parte de la realidad cubana, ¿no? No es todavía, desde mi punto de vista, no es una voluntad todavía, digamos, no sé, con el impulso y la recurrencia que yo creo que exigirían los tiempos actuales, pero sin duda, o sea, sí establece por lo menos nichos, ¿no?, de posibilidad para profundizar un poco sobre estos temas y puntualmente sobre los dilemas de la sociedad cubana actual. Voy a mencionarles ahora también otro texto, Los dispositivos en la flor, Cuba, literatura desde la revolución, de Edmundo Desnoes. Desnoes es el autor de clásico Memorias del subdesarrollo, que después lo llevó Tito Gutiérrez Alea produciendo una de las joyas del cine, a mi juicio, hispanoamericano. Después escribe Memorias del desarrollo, y él compila también este libro, Los dispositivos en la flor. Este es de 81 y está editado en Estados Unidos. Porque Desnoes está en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, reside allá. Y entonces él en el 81 pone más o menos, voy a citar también algunos, a Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Miguel Barnet, Lezama Lima, Fidel Castro, Lisandro Otero. Después otra vez a Cabrera Infante, otra vez a Castro, Fornet, Che Guevara, Calvert Casey, Severo Sarduy, Jesús Díaz, Reinaldo Arenas, Fernández Retámar, Celia Sánchez y Aide Santa María, Nicolás Guillén. Después, en la parte de acciones, Fidel Castro, Nicolás Guillén, Eduardo Eras León, Norberto Fuentes, Luis Rogelio Nogueras. En cambios, pone a Alejo Carpentier, Benítez Rojo, a H. Zumbado, no sé quién sea. Un gran humorista cubano, Humberto. Humberto Zumbado, Retamar otra vez, Manuel Pereira, ¿qué más? En Obsesiones, Humberto Arenal, Jesús Díaz otra vez, Calvert Casey otra vez, se pone a sí mismo Edmundo Desnoes. Luego canciones, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola. Y luego contradicciones, pone a Alberto Padilla y a Cinto Ibitier nada más. Luego visiones, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Esta es otra antología del 81, en donde también con ese intento, ¿no? Claro, yo quería precisar también que ese proceso del cual nosotros estamos hablando, ¿no?, y muy superficialmente, no ha estado exento de polémicas, ¿no?, y de acciones que yo creo que han involucrado al propio crédito político del proceso revolucionario cubano, ¿no? Tú mencionaste ahí el caso de Alberto Padilla, un ejemplo, un tratamiento lamentable, digamos, a un poemario que se entendió como interpelador del discurso político oficial, cuando en realidad, digamos, creo que no era esa la naturaleza que definía la intención del autor. Y tenemos el caso también de Guillermo Cabrera Infante, del cual en Cuba recientemente se ha publicado parte de su obra por primera vez, ¿no? Pero que sin duda, o sea, hubo una actitud peyorativa con relación a las actitudes políticas de Cabrera Infante que influyó en la censura de buena parte de sus obras, ¿no? Yo creo que afortunadamente son elementos que se tratan de trascender, digamos, ¿no? Pero tampoco quiero dar una visión, o sea, no quiero cometer el mismo pecado que la gente que quiere hacer una caricatura de la realidad cubana. O sea, quiero que se entienda también de que este proceso es un proceso que ha tenido contradicciones, ¿no? Y que ha, digamos, resultado en determinadas bajas también, como todo lo contradictorio en la vida, ¿no? Claro. Rafa, ¿quieres aquí hacer una? Pero, bueno, digamos, hay una derivación política en todo esto. Dentro de todo parece que hay una etapa como de lucha de las ideas, ¿no? Como de emergencia de proyectos que en el pasado no tenían la posibilidad de presentarse. Y aunque estas son antologías, por lo menos la primera que presentaste son literarias, no deja de ser esto una apertura del espacio público, como se dice el día de hoy, ¿no? Si hay una ventilación de proyectos, parece que hay como un regreso a cierta confianza de que el régimen no va a actuar como en el pasado para, digamos, volver a reactualizar ese discurso famoso a los intelectuales de Castro, ¿no? Donde prácticamente se planteó el pensamiento único, ¿no? El disciplinamiento de la intelectualidad, etcétera. Parece que esto sí va a tener, por lo menos en el mediano plazo, un efecto político, inclusive, pienso yo, en la conformación de nuevos partidos políticos, por lo menos, ¿no? O agrupaciones que tengan la posibilidad, por lo menos, de discutir de manera más abierta algunos puntos críticos o estas contradicciones de las que tú estás hablando.
Yo diría que en términos de la estimulación de nuevos proyectos de ideas. No creo que eso se concretaría en la formación de nuevos partidos políticos o la posibilidad de un pluralismo de partidistas en el caso cubano, porque para eso, digamos, habría que cambiar la Constitución cubana, habría que hacer una reforma constitucional diferente, tendría que cambiar las reglas de juego del sistema político, ¿no? Lo que yo creo es que sí tenemos un sistema político que está intentando establecer, después de muchos años, un espacio de confianza y de tolerancia hacia otras formas de pensamiento. Y eso me parece un punto de inflexión importante, ¿no? Que esa tolerancia sea eterna o digamos, o se materialice en un tratamiento oficial hacia determinadas posiciones, habría que verlo, digamos, está por verse, ¿no? Pero por lo menos desde el propio... desde las propias definiciones y las reformulaciones políticas que se están planteando ahora con este proceso de actualización de la economía, pero también yo creo que de otras regiones de la sociedad cubana, parecería que hay sí esa invitación que tú mencionas, ¿no? Yo creo que, digamos, de ahí a la profundización o la transformación del régimen político ya sería un camino, digamos, más debatible también, y más cuesta arriba para que se concretice. Y más radical en términos de las posiciones que se enfrentan, ¿no? No hay que olvidar que el proceso político cubano establece un juego doble espejo con relación a la hostilidad norteamericana que todavía se mantiene, ¿no? Y hace poco acaba de salir un libro de Fernando de Moraes donde revela cómo la función de intermediación de Gabriel García Márquez en los años 90 al final, digamos, se vio frustrada por otros intereses políticos, ¿no? Sobre todo de las altas esferas del poder norteamericano. De intermediación en el sentido de modular la posición. La relación entre Cuba y los Estados Unidos, una intermediación directa entre Fidel Castro y Bill Clinton. Y Clinton a través de García Márquez. Y a través de García Márquez. Y hubo una propuesta de Cuba de cooperación con las autoridades norteamericanas que en un sentido tuvo una respuesta positiva, pero en otro sentido culminó con la detención de la red de agentes cubanos en la Florida, que supuestamente eran las fuentes que revelaban buena parte de esos planes sobre los cuales se le advertía a los Estados Unidos de actividades que tenían que ver con el terrorismo y demás, ¿no? O sea, digamos, la respuesta política frustró esa posible intermediación y acercamiento. Este libro es interesante. ¿El autor es? Fernando de Moraes. Fernando de Moraes. No tengo bien el título, pero me comprometo con ustedes revelárselo. Antes de irnos al segundo corte, cuéntanos ahora un poco sobre este libro, Los hijos de Saturno, Intelectuales y Revolución en Cuba, de Liliana Martínez Pérez. Este está también aquí en México, en Porrúa y Flaxo, Miguel Ángel Porrúa y Flaxo. Cuéntanos un poco de este proyecto. Es la revista El Caimán Barbudo, ¿correcto? Sí. Ese es un excelente libro de la doctora Liliana Martínez, que es profesora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede de México, que hace una revisión exhaustiva de la evolución y el funcionamiento del grupo intelectual denominado Caimán Barbudo, que era el nombre de la publicación sobre la cual buena parte de estos intelectuales de los cuales hemos hablado se organizaron, ¿no? Sí, y Jesús Díaz estaba También estaba todavía Jesús Díaz en Cuba, ¿no? Que formó en una parte de su vida, era un entusiasta militante del proyecto político revolucionario. Y en ese libro, que es excelente, digamos, Liliana nos revela, a partir de desentrañar estas historias de vida, ¿no? Estos relatos, buena parte de cómo se vio impactado el mundo cultural cubano, ¿no? Y sus relaciones con la esfera política en esos años tan contradictorios de los 60, digamos. Pero es un libro que tiene, digamos, un compromiso con la verdad objetiva. Yo lo valoro mucho, lo quiero mucho, lo leí con mucho placer y se lo recomiendo a todas las personas, porque tiene tiene la cualidad de la honestidad y del rigor científico, ¿no? Para revelar en ese relato precisamente esas contradicciones, y al mismo tiempo reivindica una parte de la intelectualidad cubana que desde el punto de vista, vamos a decir, oficial, permanecía, para utilizar la expresión de otro intelectual cubano, en una especie de estante vacío, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un segundo corte. Estamos conversando con Mauricio Álvarez y Rafael Morales sobre este
capítulo tan fascinante y tan interesante para el continente que es Cuba. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos comentando la cuestión cubana con Mauricio Álvarez y Rafael Morales. Ya Mauricio garantiza la calidad de este trabajo, Los hijos de Saturno, intelectuales y revolución en Cuba, de Liliana Martínez Pérez. Miguel Ángel Purroste se consigue en cualquier librería de aquí. Tenemos también, por ejemplo, Bienes del siglo, sobre cultura cubana, de Enrico Mario Santí, que me parece que Mauricio ahora también nos comentó algo sobre este autor. Tenemos Rafael Rojas, que también ya se mencionó, Tumba sin sosiego, revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano, de Anagrama. Y también aquí se consigue de Lisandro Otero, La utopía cubana desde adentro. ¿A dónde va Cuba hoy? De Lisandro Otero. ¿Por qué no tocamos un poco este problema de la disidencia y los exilios, Rafa? En general y en particular de Cuba. Nosotros tenemos, México ha sido un país receptor de multiplicidad de exilios, inmediatamente surge el exilio español, pero también el latinoamericano, etcétera. ¿Cómo podemos entrarle ahí al Sí, la Revolución cubana tuvo esa característica. En un inicio no se perfilaba la transición al socialismo, pero una vez que esto se decidió, entonces la oposición se fue de la isla, y una parte significativa se fue hacia Miami, ¿no? Ahí fue donde se fue a exiliar. Esto no significa que todo el exilio cubano esté en los Estados Unidos y específicamente en Miami, pero la Revolución cubana, el gobierno revolucionario, politizó en especial este exilio por residir justamente en los Estados Unidos, y en buena medida también porque el exilio de Miami articuló una oposición que durante muchos años pues tuvo una cohesión y una coherencia medianamente importante, sobre todo con el liderazgo de Arturo Más Canoso, que bueno, ya no está aquí, él ya murió, y en esa medida el gobierno revolucionario pues sí que politizó este exilio y condenaba a aquellos cubanos pues que optaban, digamos, por esa vía, ¿no? Digamos, en términos geográficos, creo que para Cuba esa opción pues era la más asequible, ¿no? Pero desde luego también hay otro exilio, que es el exilio que está en España, el exilio tal vez que está quizá en otras regiones, en otras partes del planeta, ¿no? México. El propio exilio cubano, en México, en el país, de manera entonces que la oposición pues no solamente se asentó en ese lugar, la parte crítica, sino también en otras partes del planeta. La pregunta es, un poco lo que se puede extender es por qué el gobierno revolucionario decidió justamente señalar a este exilio y no a los otros exilios que también estuvieron haciendo trabajo de crítica, de oposición, de disenso en contra del régimen castrista. Pienso, por ejemplo, hablando del exilio español, la creación de Encuentro de Cultura Cubana, que es un proyecto, si no, corrígeme Mauricio, de Jesús Díaz, ¿correcto? O sea, lo encabeza y es español. Sí, pero con la idea de establecer un diálogo con intelectuales dentro de Cuba, ¿no? Eso es. ¿Ese proyecto sigue? Ese proyecto continúa, sí. Ya naturalmente Jesús Díaz murió, sí. lo llevan a cabo otras personas, ¿no? Quizás yo creo que ha perdido un poco ese aliento de contacto, ¿no? Con lo que se produce culturalmente dentro de Cuba, ¿no? Que antes, pero bueno, continúa, ¿no? Ese proyecto. Y desde Cuba también la revista Temas, por ejemplo, ha procurado establecer también ese diálogo, ¿no? De hecho, hay un trabajo de Rafael Rojas que acaba de ser publicado en la revista Temas. Ahora, con una interdicción polémica de un autor cubano, ¿no? Y yo creo que el exilio de Miami, digamos, se estigmatizó porque fue el exilio que más activamente, digamos, colaboró o articuló una oposición de carácter armado, ¿no? Y muy digamos, muy fundida sus posiciones con la relación del gobierno norteamericano hacia la revolución, ¿no? De hecho, fueron estimulados por las agencias gubernamentales norteamericanas,
digamos, yo creo que ese exilio se estigmatizó porque también en su acción, en su accionar, en su propuesta, ¿no? Corrió, digamos, decidió echar su suerte con la potencia, ¿no? Y bueno, pues sabemos que sus opciones, digamos, no fueron, yo creo que desde mi punto de vista, afortunadamente, no fueron satisfactorias, ¿no? Claro que no. Pienso de inmediato en la película de Scarface, ¿verdad? Este hombre, Al Pacino, Tony Montana, que todo el tiempo estaba diciendo, yo soy un prisionero político. Ese era su pretexto. Y cuál no, era un bribón en Cuba y en Estados Unidos y ahí donde fuera, ¿no? Pero igual, era un poco el pretexto, ¿no? El pretexto era pues yo soy perseguido político. Igual también, como comentaba Rafa, que yo creo que también, igual que se ha producido un cambio interno, generacional, ¿no? En la sociedad cubana, eso también ha pasado en el exilio, ¿no? Incluso las personas que se van a Miami también forman parte de ese proceso. Y yo creo que las posiciones radicales dentro de esa comunidad han ido cediendo, digamos, ¿no? Yo creo que yo observo que hay posiciones más tolerantes con relación al régimen cubano y que hay también gente que defiende la posibilidad de un diálogo y de salvar las diferencias entre ambas comunidades, ¿no? E incluso entre ambos gobiernos, ¿no? En un futuro. Y yo creo que eso es importante. En los 5 minutos que nos quedan, hagamos un ejercicio de prospectiva más o menos y plantear qué horizontes podríamos ver para con Cuba en el contexto de lo que está pasando actualmente en Hispanoamérica. Tenemos proyectos que están, digamos, en la avanzada desde ciertos niveles de radicalismo, como puede ser la revolución bolivariana que encabezó Hugo Chávez. Está un proceso como el de Brasil, para otros hemos discutido, está Uruguay, por ejemplo, está lo que está pasando también en México. ¿Cómo situamos a Cuba ahí? El protagonismo de Cuba por cuanto a sus repercusiones históricas, ideológicas, orgánicas. Difícil pregunta, pero bueno. Sí, si respondemos a esa pregunta, yo creo que salvaremos alguna de nuestras etapas en la vida, completamente, ¿no? ¿Qué podríamos decir ahí? No, yo creo que hay que, digamos, ¿para qué nos depara el futuro? Bueno, la sociedad cubana es una sociedad que se está, digamos, rectificando a sí misma, ¿no? O sea, que se está cuestionando como no lo había hecho en estos 50 años, ¿no? Y yo creo que se han establecido determinados puntos de inflexión en esta reforma que se pretende, o actualización, como se le llama, que implican una Cuba diferente y no hay una vuelta atrás. Por ejemplo, la relación de los ciudadanos con el Estado, la asimilación de otras formas de empleo, la concepción diferente de pasar de un Estado que subsidia a la producción, un Estado que subsidia a la persona, ¿no? Un cambio diferente en el mismo rol, digamos, estatal, ¿no? Un llamado a desechar el hipercentralismo, a ser más eficiente desde el punto de vista burocrático, ¿no? Y eso va a tener un impacto, ¿no? A lo interno de Cuba en el sentido de lograr que determinadas metas sociales planteadas, ¿no? Sobre la base también de la equidad y de la justicia social, a los cuales van a ponerse en un campo, digamos, de conflicto si se asumen un grupo de esas medidas, ¿no? Y de debate social, va a poner a la sociedad cubana ante un espejo en el que no se ha mirado durante buena parte del siglo XX y parte del XXI, ¿no? Y en términos de América Latina, yo creo que lo que pasa en Cuba, sin ánimo de ser el ombligo del mundo, yo creo que va a ser definitorio para la evolución de las izquierdas en el caso latinoamericano, pero también la relación de la América Latina con los Estados Unidos, ¿no? Y la relación con Cuba se me hace una relación relevante desde ese punto de vista, porque sin duda alguna Cuba garantiza una posición todavía hoy diferente, ¿no? Y cuestionadora, digamos, de la hegemonía norteamericana. Entonces, eso me parece que es un punto, digamos, a debatir en el futuro, ¿no? En el futuro. No me atrevo a decir otras cosas porque no soy adivino y no me gusta. Rafa. Bueno, los escenarios no son tan difíciles. En ausencia de Fidel se mantendrá Raúl y se mantendrá el proceso de acompañamiento que vemos el día de hoy. Cuba, Venezuela, etcétera, ¿no? A nivel regional pienso que se van a mantener esos equilibrios, si no a un nivel de sincronización, pues por lo menos sí a un nivel de acompañamiento, justamente porque Cuba se va a mantener como el eje ideológico
en buena parte de tanto el bloque andino como en algunos otros sectores que van más hacia el sur, Argentina, Brasil. Cristina Fernández de Kirchner va a repetir en su cargo, en fin, el proyecto de Lula continúa con Dilma Rousseff. Me parece que todavía tenemos un bloque de izquierda para muchos años, aún pensando todavía en una Cuba, por ejemplo, sin Fidel, porque con Raúl creo yo que se va a mantener un poco en términos ideológicos la política que Cuba ha mantenido. Hay una continuidad. Entonces yo creo que vamos a ver todavía una América del Sur en este tenor que hemos visto en los últimos años. Muy bien, pues habrá que ver nada más qué pasa con México al respecto, ¿verdad? Eso quizá para otro programa. Mauricio, muchas gracias. Rafael, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy bien, pues esto fue este intento que hicimos por desentrañar algunas de las claves de Cuba, que como dice Mauricio, seguirá siendo fundamental en el futuro por venir. Ya nos vemos la próxima. Hasta pronto.